Ahora nos preguntamos cuáles son los rasgos esenciales de esta segunda revolución industrial. Básicamente podemos decir que es la colaboración estrecha de la técnica con la ciencia. Esta colaboración se daba en la articulación entre la fábrica y el laboratorio. Lo que la ciencia investigaba, experimentaba y descubría impactaba en los nuevos productos industriales. Las actividades científicas generaron muchos avances en la química, en la refrigeración, por ejemplo, la producción de hielo seco, la celulosa, el azúcar, el petróleo, el caucho, la industria del cemento Portland, avances en la medicina, en la física, la electricidad, la fotografía, la óptica, la utilización de nuevos materiales para la construcción y las maquinarias como el aluminio y el acero. En esta fotografía vemos a la emblemática Tour Eiffel con su constructor Gustave Eiffel, que fue un ícono de la segunda revolución industrial en Francia. En Europa, el desarrollo de las nuevas investigaciones se realizaba en los laboratorios que dependían de las universidades y de los centros científicos. Los inventos estaban unidos a la ciencia y a la investigación. En esta foto vemos al investigador francés Louis Pasteur, destacado investigador en las ciencias naturales, en la química y en la biología. Mientras en los Estados Unidos los laboratorios estaban instalados en las fábricas que investigan métodos y artefactos para mejorar la producción y el comercio. En esta imagen lo tenemos a Thomas Alva Edison, quien fue el descubridor de la electricidad. En el año 1880, Edison se va a asociar con J.P. Morgan para dar lugar a la compañía de la General Electric, una de las compañías más importantes en la producción de electricidad del mundo. Otros avances muy importantes se dieron en el ámbito de las comunicaciones, como la invención del teléfono en 1876, el primer mensaje de telefonía sin hilos en 1899 y la creación de la radio en 1901. Entre los avances técnicos sobresalieron los grandes inventos como el motor eléctrico y el motor a explosión, que permitieron gran desarrollo de la locomoción automotriz, la aviación y la industria naval. Un importante descubrimiento en el ámbito de las materias primas y de los combustibles fue el descubrimiento del petróleo. En el año 1859 se descubrió el primer pozo de petróleo en Pensilvania, dando inicio así a la multimillonaria industria petrolera norteamericana. Esto produjo una verdadera revolución en el transporte, tanto en el transporte automotriz como en el transporte ferroviario. En 1874 se presentó el primer diseño de un submarino con motor eléctrico y motor a combustión, que significó un gran avance desde el punto de vista científico y tecnológico, aunque también utilizado para la industria bélica. Y en el siglo XX, ese submarino actualizado, el submarino amarillo, creación de los Beatles, la banda sonora más importante del siglo. Una verdadera revolución para el arte y la cultura significó la invención del cinematógrafo en 1894 por los hermanos de origen francés, los hermanos Lumière. Estas transformaciones científicas y técnicas, algunas de las cuales hemos señalado, por supuesto no hemos agotado todas, significaron un verdadero proceso de perfeccionamiento de las maquinarias. Se produjo un proceso de automatización de las máquinas o la fabricación, la creación de máquinas que controlaban otras máquinas. Sin duda, todas estas transformaciones incidieron en la vida de la gente y modificaron muchas formas de vida. Se produjo un crecimiento de las ciudades, muchos trabajadores emigraron a los centros urbanos y fabriles atraídos por los nuevos empleos.
Esto generó profundos distanciamientos sociales. Por un lado, los sectores burgueses, dueños de las fábricas, que llevaban una vida muy acomodada, y por el otro, los sectores trabajadores que solo vivían de sus salarios. Pero estas transformaciones también generaron facilidades para los intercambios, especialmente para los intercambios de mercancías y la circulación de capital, que cada vez, se incrementaban en sus cantidades. Las nuevas comunicaciones produjeron un verdadero efecto de achicamiento del mundo. Se dice el mundo se había hecho más pequeño. Si lo comparáramos con la actualidad, pero bueno, para ese momento era un verdadero achicamiento de las distancias. Se multiplicaron los grupos de misioneros, exploradores, investigadores que viajaron a regiones de América, de Asia, de África, buscando nuevas materias primas, difundiendo la religión. También se produjo unas transformaciones en los sistemas educativos, convertidos en factor de crecimiento económico, en el sentido que se educaban a los jóvenes en muchas de las nuevas tecnologías y se los formaba o se los iba preparando para las actividades industriales. Podemos decir entonces que los caracteres dominantes de la segunda revolución industrial a partir de la segunda mitad del siglo XIX fueron la creación de una ciencia al servicio de la industria, con la aparición de nuevos inventos que llevaron a la automatización de las máquinas, todas ellas con una mucha mayor precisión, la utilización de nuevas fuentes de energía como la electricidad, el petróleo, el motor a explosión, el auge de las industrias químicas, los productos sintéticos, nuevos transportes y medios de comunicación, la aparición de nuevas formas de trabajo como el taylorismo, el fordismo, la producción en masa y la producción en serie. Todo ello llevó a una nueva organización de los trabajadores, en nuevas organizaciones sindicales en defensa de sus condiciones de trabajo y de sus salarios. Y un aspecto fundamental de este proceso económico fue el reemplazo parcial de las exportaciones de mercancías por la exportación de capitales. Todas estas transformaciones científicas dieron lugar a la concepción de que la ciencia todo lo podía. Llevaron a la idea del progreso indefinido. La ciencia era signo de progreso y se va a convertir en los conceptos fundamentales de esta nueva ideología burguesa. Pero el progreso no era indefinido. Las economías capitalistas adolecen de periodos de crisis provocados por la saturación del mercado, por el crecimiento desigual de la oferta y la demanda y también de otros factores, y esto puede llevar a periodos de auge que luego se suceden por periodos de crisis. Esto fue lo que pasó a partir de 1873 y vamos a asistir a una profunda crisis del capitalismo que se da entre 1873 y 1896. Algunos síntomas de esa crisis empezaron hacia 1850, cuando se produjo un aumento de precios, de salarios y beneficios. Entre 1857 y 1866 se producen las primeras manifestaciones de desequilibrio propias de una economía en expansión. En los Estados Unidos, por ejemplo, 39.000 kilómetros de líneas férreas estuvieron paralizadas por falta de inversión. Alemania experimentó una caída del valor de sus bonos en un 60%. Gran Bretaña, en 1877, la mitad de su producción de hierro quedó improductivo. En Francia, en el año 1882, se produjo un crash bancario. Se iniciaría una larga crisis del capitalismo entre los años 1873 y 1896, que se expresó en la caída de los precios agrícolas e industriales, en los rendimientos decrecientes de sus industrias y de su producción agrícola, la acumulación de stock, la disminución de precios y beneficios,
la disminución de las tasas de interés de los bancos, que como ustedes saben eran entidades muy importantes en este proceso, y se produjo un fenómeno típico de las economías capitalistas que era la saturación de los mercados, que significa un desnivel entre lo que se produce y lo que se demanda, es decir, entre lo que se produce y lo que se vende. La crisis significó el final de la etapa del capitalismo liberal iniciado en la primera revolución industrial, donde la libertad de mercado, la libertad de comprar, de vender, eran esenciales. Las prácticas proteccionistas empezaron a formar parte de las economías nacionales y también a regir la economía internacional. Se va a iniciar una intensa competencia entre las empresas y las naciones para buscar las salidas a esta crisis. En la segunda parte de esta clase vamos a explicar cuáles fueron las salidas tanto de las empresas como de las naciones industriales para poder encontrar una respuesta a la profunda crisis del capitalismo.